a potenciar sus habilidades en procesos de transformación integral, administración del cambio, implementación de cultura, ventas, liderazgo, metodología vivencial y consultoría de negocios, habiendo sido asesora de más de 300 empresas AAA en México, en varios países de América Latina, en Estados Unidos y hasta en España. Helios es escritor y productor de una nutrida colección de libros, audios y cursos autodidactas. En las últimas 3 décadas ha impactado a cerca de 5 millones de personas de manera presencial en más de 3,000 eventos diferentes. Además de ser colaborador en distintos medios de comunicación. Gracias, Helios. Se trata de Helios Herrera. Helios Herrera. Helios, bienvenido. Helios Herrera. Herrera. Está con nosotros Helios Herrera. Le agradezco muchísimo a Helios Herrera, que es consultor, conferencista, escritor, que esté con nosotros. Helios, me encanta que estés aquí. Y como creador del programa Cámbiate el Chip, se ha convertido en un verdadero referente en procesos de transformación humana por su forma tan práctica y sencilla para aterrizar el conocimiento en reflexiones de fácil entendimiento, pero sobre todo en acciones de implementación cotidiana. Para mí, bueno, hago lo que pueda de tiempo y ya si no te presento a ti, ya, ¿no? Y ya tú lo presentas cuando llegue. Es un hombre muy entusiasta, es un hombre profundo, es un hombre muy directo, y por eso es para mí un gran honor presentarles y dejar con ustedes a Helios Herrera. Y ahí todos ustedes dicen ¡bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Uh! Buenas tardes. Aquí vemos como 30 personas. Buenas tardes. ¡Ay, sí vinieron todos! Gracias. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Yo sé que transportarse en esta ciudad y a esta hora es todo un logro. Y más después de una pandemia que nos ancló al Zoom, ¿no? Y nos ancló al home office. De repente uno piensa 3 o 4 veces si quiere traspasar toda una ciudad para llegar a un evento. Gracias por tomar la decisión de acompañarnos. Les cuento un poco que la humanidad, las grandes empresas, los grandes capitales y los gobiernos, cada más o menos 20 años, alinean presupuestos significativos para investigar cosas que tienen que ver con la experiencia humana. Por ponerles un ejemplo, por ahí de los 80s, muchos recursos fueron destinados a la cuestión del genoma humano, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan que las épocas donde la oveja está Dolly y la clonación y todo el debate ético y etcétera? Bueno, pues estas investigaciones pues no se financian solas. Hay capitales de por medio que están tratando de investigar la experiencia humana. Para los años 2000 se tomó la decisión en el mundo de empezar a investigar el tema de las neurociencias, de empezar a investigar en profundidad del cerebro, como nunca antes se había investigado y con la tecnología que ahora tenemos, que es espectacular. Y entonces empezamos a escuchar 2020, 2019, 20 años después, que es más o menos lo que dura una investigación medianamente seria, ¿no? 15, 18, 20 años, más o menos, ¿no? Entonces empezamos a escuchar neurociencia en las ventas, neurociencia en la creación de líderes, neurociencia y programación neurolingüística y neurociencias y no sé cuántas cosas. Pero lo que les quiero decir es que hoy, después de 20 años de estas investigaciones, en distintos puntos del planeta, distintos grupos de investigadores empiezan a publicar los hallazgos que se han encontrado. No sé si la velocidad con la que hoy vivimos, que está muy cañona, ¿no? Vaya a seguir conservando este periodo de espera de más o menos 20 años para una investigación. Porque a ese ritmo, los resultados de una investigación van a ser obsoletos para cuando sepamos si es para la derecha o para la izquierda, el mundo ya cambió 3 veces de dirección, ¿no? O sea, la velocidad con la que estamos encontrando hallazgos en la tecnología, piénsenlo, está muy cañón. Somos una generación privilegiada. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero ¿cuántos hallazgos tecnológicos hemos vivido? Así, nosotros. Piénsenle. A lo mejor los abuelos de los abuelos de los abuelos de mis abuelos. O sea, imagínate la época en donde no había nada y de repente alguien inventó la rueda, ¿no? ¡Puta, albricias, cabrón! ¿Quién fue ese? La rueda, no, bueno, qué bárbaro, tipaz, premio Nobel, o el equivalente en aquella época, ¿no? Y de ahí,
una sequía de 300 años hasta que se inventó la imprenta. Y de ahí una sequía de otros 250 hasta que se inventó la radiofrecuencia. Y a lo mejor una sequía de 200 hasta que se inventó la televisión, ¿no? O sea, muchas generaciones no tuvieron oportunidad de vivir un solo hallazgo tecnológico, uno solo, y a lo mucho uno. Ustedes están muy chavitas, pero a mí me tocó ser el control remoto de mi abuelita, de la televisión. ¿Quién fue el control remoto de la televisión, su abuelita? ¿No? No todos, ¿no? Así de que, mijo, cámbiale al 2. Clac, 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 clac. No, pero a mí me tocó ser la antena de la televisión, ¿a ti también? De que estabas en la azotea y muévele, muévele, ahí quédate, mijo, ahí quédate. Y ya te llegó, toda la telenovela te la quedabas ahí, o el fútbol, ¿no? Y luego, pues resulta ser que a ti y a mí nos tocó ver la televisión a color. Luego nos tocó la computación, ¿se acuerdan? Mi primer libro, bueno, fue una cosa que no alcanzo a entender cómo lo logré, porque era en una Olivetti. Y entonces te equivocabas en un tipo, uno, y valía madre porque tenías que agarrar la hoja, romperla y volver a empezar. Después salió la primera Olivetti eléctrica o electrónica, no sé, ¿no? Que te permitía escribir un renglón completo, leerlo, verificarlo, agarrar tu diccionario para la ortografía y darle enter, ¿no? Después la computadora, la 286 fue mi primera computadora. Ustedes no están para saberlo, y a lo mejor ni habían nacido, pero tú podías encenderla, luego te metías a bañar, luego te ibas a desayunar, ¿no? Cocinabas tu huevito, regresabas, te sentabas y ya estaba terminando de encender, ¿ok? Y lo agradecíamos. Decíamos, ¿qué onda con esta tecnología, güey? ¿No? O sea, era ¿no? Porque te permitía entonces ya escribir todo el día sin necesidad de hacer más respaldo que insertar un disco cuadrado de este tamaño cada X cantidad de tipos. ¿Se acuerdan? Y de ahí, bueno, pues ya hemos brincado cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio. ¿Y qué creen? Pues nuestro cerebro ha administrado todo eso. Ha cambiado profundamente la neurobiología. Ha cambiado profundamente la forma en que el cerebro se adapta al entorno. ¿Por qué? Porque ha cambiado profundamente el entorno que hoy vivimos. Si podemos usar la cápsula del tiempo y traernos a un sabio de la antigüedad, ¿no? Al que quieran, a Einstein, no sé, Pitágoras, alguno de estos, y lo comparáramos contra un niño de 8 o 9 años de esta generación, pues ahí se van dando un quién vive, ¿no? Nada más por la cantidad de sinapsis que tienen hoy los niños. O sea, es impresionante cómo ya son intuitivos, y es que hay un punto fundamental de la tecnología. Hace 25 años tú tenías que entender un proceso tecnológico para poderlo utilizar. ¿Se acuerdan? Y yo salía a la BlackBerry, o salía el teléfono, o salía lo que sea, y entonces venías con un manual. Entendías el manual y te iba llevando paso a paso, y ya que entendías la tecnología, te dabas permiso a experimentarla, a probarla. Me acuerdo que un maestro de la universidad, Jaime Grados, me decía, güey, yo no puedo con el celular, no puedo, porque no entiendo cómo te comunicas sin cable, ¿no? No lo entendía, me costaba mucho trabajo. Y un día le pregunté a Jaime, ¿y entiendes cómo funciona el teléfono con cable? No, pero creció con eso. ¿Sí lo alcanzan a ver? Hoy el paradigma es muy distinto. Hoy tienes que usar la tecnología para que a lo mejor algún día la llegues a entender. Y cuando ya la entendiste, lo más seguro es que ya es obsoleta. Nuestro cerebro ha evolucionado muy cañón. Lo que vamos a platicar el día de hoy, lo que vamos a mostrarles, es una aplicación o es una conexión entre los hallazgos más importantes de la neurobiología, estudiados por científicos de manera muy rigurosa, muy científica, bajo el método estrictamente científico, conectado a la administración de conductas de liderazgo en la empresa, en el mundo corporativo. Hasta hace muy pocos años, meses, podríamos suponer que el liderazgo era una cuestión de ensayo y error. Era una cuestión de revisar la conducta pasada de un grupo de sujetos y con base en esa conducta pasada predecir estímulo-respuesta, cómo pueden llegar a conducirse después. Hoy les puedo decir por primera vez en América Latina al menos, y gracias a las neurociencias, hoy podemos detectar qué zonas del cerebro interactúan entre un líder y un colaborador.
¿Por qué unos son antagónicos a otros? ¿No? ¿Por qué de repente llegas a la empresa y hay dos personas que te caen muy gordas? Y no sabes ni por qué, las acabas de conocer, te caen gordas. Y hay otras dos que te caen a toda madre. Son cero productivas, son cero eficientes, pero no las puedes despedir porque te gustan mucho, o sea, son buenas almas. Dices, híjole, yo hago tu chamba, no importa, ¿no? Y hay otras dos que, ¿sí hay otras dos? ¿Sí? Ah, sí, creo que sí. Pasan totalmente inadvertidos, hasta que no vomitan en la fiesta de fin de año, no te das cuenta que estaban. O sea, es así como que, ¿y estos que ya llevan cuántos años? ¿No? Bueno, pues hoy podemos ver que básicamente el liderazgo que hemos utilizado, independientemente de todas las teorías corporativas que ustedes quieran, que si COVID, que las que quieran, ¿no? Redundan en liderazgo parental. Es decir, yo trato a mis colaboradores como me trató mi papá, o como no me trató mi papá, o como me trató mi mamá, o como no me trató mi mamá. Y entonces, principal causa de despidos y principal causa de rotación en las empresas, tú pensarás que el salario, el jefe. El jefe es la principal razón por la que alguien se va de una empresa. ¡Wow! Segunda posibilidad por la cual no hay permanencia en las empresas, porque carezco de visión de crecimiento. No veo que pueda yo crecer. Cosa que sucede ahora después de la pandemia con más gravedad, porque las estructuras se han achatado. Entonces tú dices, para que yo pueda crecer en el siguiente sillón, pues tengo que asesinar no solo a mi jefe, sino al jefe de mi jefe. O sea, ya tengo que ser un asesino en serie para que yo pueda tener expectativa de crecimiento en la empresa. Y si a eso le sumas que soy víctima o soy esclavo de mi propio inconsciente, no, pues la ecuación se pone muy divertida. El día de hoy estamos, y les agradecemos mucho su tiempo, y además queremos mostrarles de qué va esto, para que con su expertise, como profesionales en recursos humanos, la mayoría de ustedes, como profesionales, como líderes corporativos, pues nos den un poco de cómo lo podrías en práctica en tu empresa. ¿Qué te parece que yo te puedo decir cómo bajar los estresores de todo el colectivo, pero individualizados? Porque el estímulo que motiva a una persona hace que otra se sienta amenazado. Y entonces yo como líder fui a tomar clases de conducta y aprendí que debo de dar reconocimiento en público y llamar la atención en privado. Sí, pero un pedazo de personas de mi grupo, cuando se son reconocidos, se sienten amenazados y se sienten como expuestos, como si estuvieran así a carne viva en los leones. Yo no quiero subir al escenario. No me den reconocimiento. No quiero, ¿no? Y la misma conducta genera cosas distintas en las otras dos personas. La percepción. Y de eso va el proyecto de naturaleza humana. Me gustaría dejarlos en manos de mis socios y grandes amigos y solamente proponerles un ejemplo muy, muy puntual, muy de bulto, que son los que el cerebro luego reconoce, porque te emocionas y entonces la emoción es como el pegamento de la memoria, ¿no? Si yo te pidiera que por favor taparas tus ojos con la mano izquierda y con el índice de la mano derecha, cuando yo cuente hasta 3, tú me vas a señalar hacia dónde está el norte, ¿ok? Por favor, tápate tus ojos, ¿ok? Todos tus ojos, ¿sí? Y con el índice de la mano derecha, 1, 2, 3, ¿para dónde está el norte? ¿Ok? Ok. Ahora desvéndate, pero engarrótseme ahí, ¿no? Y échenle un ojo a la sala y vean ustedes cuántos nortes hay. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ustedes van a tener una percepción de que están en lo correcto y vas a defender tu postura y vas a defender tu argumento. Pero si le pregunto al de junto, resulta que estás equivocado. Y entonces, esto es lo que sucede en el drama de las compañías, de los corporativos, de los grupos sociales, políticos, empresariales, que los líderes primero tenemos que ponernos de acuerdo para dónde está el norte. Si no lo establecemos entre nosotros, pues va a ser muy difícil que llevemos a nuestros equipos hacia el norte. Afortunadamente, estamos el día de hoy en un grupo de especialistas de la conducta. Y yo quiero recordarte que si tú escogiste estudiar esta profesión, esta carrera, esta actividad humanista, pues era porque te gustaba este tema de guiar a otras almas. Tenías esta ilusión, esta percepción de que tu posibilidad iba a impactar la conducta y la vida o de empresas o de personas o de ambos. Pues te tengo noticias. Las herramientas que hoy vas a escuchar te posibilitan de manera muy clara y bajo el método científico hacer eso, justamente.
¿no? Individualizar la gestión del liderazgo. Sé que suena hasta petulante, pero ya es viable. Ya es viable y es responsabilidad de dos personas a las que quiero presentarles y dejarlos en sus manos. Por un lado, Adrián Alavés. Adrián Alavés es entrenador de la mente, tiene una maestría en ciencias de la felicidad y un doctorado en no me acuerdo qué, pero lleva 14 o 15 años estudiando justamente la conexión de la conducta humana y el cerebro. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos a los ojos de la neurobiología? Y por el otro lado, mi estimadísimo Víctor Hugo Córdoba Pluma, que pues es un médico de cepa, es una eminencia en el mundo científico, en pues, ya muchísimos años de proyección y de carrera profesional. Se ha especializado en el estudio de la neurobiología, entre otras cosas. Él es médico internista, pero además es asesor del Senado, pero además es empresario. Entonces, es como una personalidad muy difícil de encontrar, porque normalmente encuentras al médico de esos de Hueso Colorado, que, ¿no? Bueno, o al que es empresario y le gusta mucho la lana y entonces renuncia un poco a la academia, o al que le encanta la política, pero entonces se quita la bata. Y Víctor Hugo, no, Víctor Hugo sigue con todas las cachuchas y la verdad es que es una eminencia. Él, bueno, preside neurociencias y tiene su representación ya en Inglaterra, ya en España, ahora en México, está a cargo de este modelo de neurociencias del Hospital Ángeles en México. Es una verdadera eminencia. Ellos dos se juntaron, me invitaron, nos invitamos hace ya 3 años, casi 4, a conectar neurociencias, neurobiología, liderazgo, crecimiento, productividad, y bueno, pues el día de hoy queremos compartir con ustedes parte de estos hallazgos. Muchas gracias por estar aquí, los dejo en excelentísimas manos. ¿Me ayudan a darles la bienvenida? Socio. Amigo, ahí estabas. Bien y de buenas. Bien, qué bueno. Gracias. Gracias, Helios, qué amable. Pues aquí estamos. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un recorrido, doctor y un servidor, sobre la conexión que tenemos entre el liderazgo y la neurociencia. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y le quisimos nombrar el autoconocimiento como base del crecimiento empresarial. Pero vamos a empezar a preguntarnos varias cositas y voy a hacer dos anuncios importantes de la neurociencia que han cambiado el paradigma de lo que antes se venía educando, o pues por lo menos teníamos como esa inercia en las empresas y en las escuelas, ¿no? Y creo que nos alerta la neurociencia en el liderazgo. 2 cosas importantes. La primera, y me gustaría que Víctor Hugo nos platicara un poquito sobre estas investigaciones del cerebro, porque nos damos cuenta que el cerebro predice con la información del pasado, no con la información de lo que tenemos alrededor, sino la información que tenemos de cuando éramos niños. Entonces, eso cambia nuestra perspectiva porque creemos que nosotros tomamos decisiones muy fregones con toda la información que tenemos hoy día en Google, en Internet y una serie de cosas. Pero no es así. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo? Hola a todas y a todos, y a todes también. A ver, hace mucho tiempo pensábamos que el cerebro tomaba información recién adquirida, la almacenaba y la usaba. Y ahora sabemos que todo depende del cristal con que se mire. O a lo mejor la expresión sería, todo depende con el cristal que te enseñaron a mirarlo. Y cuando hablo de hace mucho tiempo, pues yo creo que alguno de ustedes pensará, no, pues Ramón y Cajal, ¿no? Freud, no, hace 20 años. Y en esta sala, digo, salvo 3, 4 que veo que no llegan a los 20, la mayoría ya hasta los pasamos, ¿no? Empezando por mi hermana que está sentada allá abajo a la izquierda, ella tiene 19. Y un hijo de 11, esto no lo hemos aclarado. Entonces, pero no es cierto. Entonces, ¿qué hace el cristal con el que miras?
tu información del pasado. Pero toda, así toda. Entonces hay un doctor en Japón, el doctor Bruditz, él es belga, porque nació en Bélgica, y vive en Japón, ¿no? Y él está haciendo un proyecto de investigación hace muchos años y te dibuja cómo es tu personalidad y cómo responde de acuerdo a tu historia natural de vida. Y es impresionante lo que está demostrando, porque parte del cerebro es lo que dice Adrián, o sea, cuando tienes que tomar las decisiones más importantes de tu vida, te vas al pasado. Para ahorrar caminos y energía, cuando tienes que responder rápido, el cerebro hace trampitas. Pero fíjate en una cosa, hoy y ya va a durar poco, pero el día de hoy en el entorno laboral estamos muchas generaciones, ¿cierto? Y muchas culturas. Y muchas culturas. Y de generaciones están los baby bloomers como yo. Yo nací en 1963. Voy a cumplir 61 años. O sea, soy un baby bloomer real. ¿Me entiendes? Que tiene hijos que ya se incorporaron al negocio de 23 años, ¿no? Y que cuando yo le pregunto a mis hijos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer familiarmente? ¿Cuál es el plan para que te compres la primera casa? Yo obviando departamento, obviando renta, obviando tu casa, me responde mi hijo de 23 años, yo no necesito una casa, porque no me voy a amarrar a una propiedad y a una deuda. No, yo te la voy a regalar, pues menos, porque yo necesito vivir cerca de donde voy a trabajar y voy a trabajar ahí un promedio de 3 o 5. ¿Ves ese espacio que hay? Bueno, espérate que se enamore, ¿no? ¿Qué más ha demostrado este doctor con esta situación muy complicada? Que cuando tienes reacciones automáticas, tienes mucho riesgo de equivocarte, pero tienes más riesgo de que en la noche, porque tú sabes que en la noche, cuando cierras la puerta de tu recámara, allí es la hora donde se te vienen los fantasmas y los demonios y tus culpas. Cuando reaccionas así, durante el día, en medio de la gente, con el aplauso, con el reconocimiento, qué chingón soy. Pero cuando cierras la puerta de tu recámara, empiezas a decir, no lo debía haber hecho. Entonces, cuidado con los caminos cortos, que no tiene nada que ver con el enfado, ¿eh? Estamos hablando de caminos cortos. Entonces, nos hemos dado cuenta que esta información ya la veníamos manejando desde hace muchos años atrás, ¿no? Krishnamurti en los años 60 nos ponía estas frases que nos decía, no vemos las cosas como son, sino como somos. Y ahora la neurociencia lo está reafirmando, ¿no? La realidad es que nosotros no hemos evolucionado mucho, ¿no? Nos estamos dando cuenta de más cosas de lo que hemos evolucionado. Y hay otro concepto que me gustaría profundizar en la neurociencia que antes pensábamos, ¿verdad? Esto que nos decías de las reacciones, Víctor Hugo, cuando reaccionamos de forma impulsiva, ahora sabemos que casi el 95% de nuestros actos son inconscientes. Entonces, ¿qué tanto tenemos el control de nuestras decisiones? Pues en el cerebro hay dos comadres, el hipotálamo y la amígdala. Y la amígdala tiene una gran virtud que muchos políticos deben aprender porque es doble cara. La amígdala izquierda te da una cara y la amígdala derecha te da otra cara. ¿Ok? Y todo lo de la emoción queda ahí, ¿eh? Entonces, en ese sentido, los impulsos son muy peligrosos. Son muy peligrosos. Porque además de lo que hemos dicho, los impulsos también van seguidos de un montón de toma de decisiones totalmente amigdalinas. ¿Y sabes qué pasa? Que te inflamas. Y esa inflamación crónica te crea daño. Y ahora sabemos que hay muchas enfermedades, fíjate lo que te voy a platicar, muchas enfermedades reumatológicas. Yo no sé si se han dado cuenta que entre la gente que manejan mucho y que se asoman por naturaleza a ver enfermedades, seguros, gastos médicos, ¿verdad? Cada día más hay colon irritable, ¿no? Gente que llega al hospital porque tiene un dolor, no le encuentran nada, y sí o no hay más lupus. ¿Ves? Es inflamación.
Y esa inflamación proviene de la amígdala. Hace rato estaba yo en el teléfono con una persona y estaba una amiga mía y cuando colgué le dije, ¿ves esta paciente? ¿Por qué estás tan enferma? Porque todo el puto día está enojada. Y es una paciente que tú dirías, pues ¿de qué se enoja? Tiene lana, tiene negocio, ¿sabes? Pero su comportamiento es, ella tiene un riesgo, su comportamiento es impulsivo, repetitivo y copia todo, ¿entiendes? Copia todo. Entonces, como uno del negocio que se parece al de ella trae escolta, pues ahora quiere escolta. Como su jefa de recursos humanos se compró unas zapatillas de esas bonitas que abajo la suela es roja y que los tacones duelen mucho en los oídos, pues ya quiere los tacones, ¿sabes? Y es un desgaste emocional. Entonces acuérdate de una cosa, de un mensaje clave que vamos a dejar ahí. Las emociones te enferman. No todas. Hay emociones muy buenas y ese es el secreto. Porque si tú eres impulsivo y tienes un enojo muy fuerte y conoces tu negocio y te conoces a ti, la base es que te conozcas a ti y que admitas cosas de ti, ¿qué crees que pasa con el impulso? Se vuelve positivo. Nada más que requiere 3 cosas muy, muy caras, muy caras. Ni en Grupo Ángeles son tan caras. Uno es el autocontrol. El otro es reconocer que te has equivocado. Y el otro es no ser catastrófico. Y en este país, con todo respeto, yo soy mexicano, pero en este país somos catastróficos. Los europeos son más fríos, ¿no? Depende, pero en general son más fríos. No, si no dijeron de dónde. España no es Europa. Autogol. Firma contra la casa. Sale. Entonces, ¿de qué se trata y qué es lo que hemos visto, qué es lo que tenemos que cambiar ahora? Básicamente nos estamos dando cuenta que el problema no está afuera, está aquí adentro. Normalmente nosotros, cuando estamos trabajando en recursos humanos, siempre queremos cambiar al otro. Y entonces hacemos grandes cosas para cambiar al otro. Me voy a ir a casa. También lo mismo, nosotros queremos cambiar a nuestros hijos, a nuestro marido, a todo el mundo queremos cambiar. Y lo que nos estamos dando cuenta es que realmente el conflicto viene desde adentro. Y tenemos que hacer una gran reflexión de quiénes somos, por qué y cómo nos comportamos. Desgraciadamente, cuando hablamos de autoconocimiento, pues nadie nos enseña, o sea, ¿por dónde empiezas? Es una palabra enorme, ¿no? Cuando decimos, bueno, pues el secreto está en el autoconocimiento. ¿Y qué es eso del autoconocimiento? ¿Cómo empezar a saber quién soy? Que esa es una gran pregunta, ¿no? Para el miércoles. Entonces, finalmente estamos dando las pautas y queremos platicarles sobre las pautas de qué es el autoconocimiento y cómo se puede masticar eso de una manera más práctica, ¿no? Los estudios nos ayudan a entender un poco más práctica. Estamos tan acostumbrados a hablar de jefes buenos y jefes malos, ¿no? Y nosotros decimos, ay, es re buena persona mi jefe, ¿no? Y los podemos diferenciar básicamente en un líder y un jefe. El líder está motivado por las oportunidades, enfocado por el amor, y los jefes están motivados por la supervivencia, enfocados por el miedo, ¿no? Así los podemos identificar, y eso ya no la sabemos, ¿cierto? Pero aquí hay algo que es interesante. ¿Cómo es posible que un jefe bueno pueda provocar una mala reacción en gran parte de sus colaboradores? Aquí vamos a hablar un poquito de este tema que es del estrés bueno y del estrés malo. Ahorita vamos a profundizar un poquito en ellos, pero tenemos un estrés buenos, ¿no? El distrés que le llamamos. ¿Cuál es el chiste? Y ahí se lo quiero apuntar porque es una clave esencial de esto. Enfoque, disciplina y voluntad.
Esas son las 3 características que necesita un ser humano para saber que podemos ser productivos. Y un jefe bueno tendría que promover estas 3 conductas. Que de esas 3 conductas en sus combinaciones se derivan muchas más, ¿cierto? Pero un estrés malo puede estar derivado por, y se pueden entender, que si tú le provocas ataque, huida o parálisis a un colaborador, entonces les estás quitando una gran parte de su productividad. Es decir, cuando tú les provocas un secuestro amigdalino, que ahorita nos va a platicar un poquito el doctor, ¿qué es eso? Estamos quitando casi el 70 o 75% de sus habilidades cognitivas, o sea, le estamos quitando inteligencia. Y tú dices, pero yo no le hice nada, yo soy bien bueno. Pues con el simple hecho de que el tacón de tu zapato le recuerde cuando venía mamá, con el simple hecho de tu aroma o tu perfume lo conecte con una mala experiencia de la infancia, con eso es suficiente para que tú le caigas gordo a tu jefe y le provoques una huida, ataque o parálisis. ¿Ya vieron lo complejo que es? Entonces, nada tiene que ver con que seas bueno o seas malo, que seas un jefe o un líder, porque finalmente el liderazgo tiene que ver con el dirigir, gestionar y cambiar el comportamiento y el trabajo de las personas. Eso es como podríamos decir. Entonces, tanto un jefe bueno como un líder puede transformar la conducta, ¿cierto? Y puede hacer que trabajemos o que nos enfoquemos, pero también que nos paralicemos. Y un estrés sostenido, que es uno de los más peligrosos, porque hoy día ya nos cuesta con la norma 035, ¿no? Hoy día ya tiene un impacto brutal. Ya sea un estrés bueno o un estrés malo, sostenido en el tiempo, genera cortisol, genera ansiedad y nos lleva al agotamiento, a la ansiedad o a la depresión. Entonces, este es el gran paradigma que queremos que hoy nos demos cuenta y nos llevemos a casa. Que tenemos que cambiar nuestras formas y la forma de ver ahora a nuestros líderes. Que tenemos que ver ahora la nueva forma de observar lo que significa ser un jefe o un líder. Porque no se trata de cambiar la conducta. Se trata de gestionar las conductas. Para que siempre tengamos en esta curva de Gantt enfoque, disciplina y voluntad. Porque si los llevamos hacia lo sostenido, agotamiento, ansiedad y depresión. ¿Alguien sabe cuánto es la multa para cuando tenemos esto y provocamos esto en la empresa? ¿No se la saben de la norma 035 de millones? ¿Cómo? En la norma 035 hay una multa por tú ser el que provoca el agotamiento, la ansiedad o la depresión. Ya sea por un mal liderazgo, ya sea por violencia, ya sea por carga de trabajo. Les tienes que poner un psicólogo y aparte te multan. Exactamente. Sí, van y se quejan a la comisión. Ahora Es ya correcto. los de colaborar. Entonces, hoy día nos cuesta muchísimo, ¿se fijan? Ahora, pero también nos cuesta muchísimo cuando no somos productivos. Porque los paralizamos, provocamos huida o provocamos el ataque o estar a la defensiva y no los generamos como productivos. Entonces, ¿qué es lo que es el liderazgo? Básicamente gestionar conductas que generen resultados. No, y lo peor es que se van, o sea, aplican la huida y aparte te demandan. Además, o sea, entonces, ¿cómo provocar, cómo generar siempre estar en el centro? Esa es la gran pregunta. Y ahora sí, doctor, platícanos un poquito el gran problema de lo que generamos nosotros como personas en la interacción y lo que está generando este conjunto de tantas COVID, cambio de paradigma, una serie de cosas que hoy día como siglo XXI cambiaron nuestra estructura. Vale, muy bien, pues nosotros somos una unidad de medicina de alto nivel diagnóstico y tratamiento.
Esto lo decimos con mucho orgullo, ¿eh? No es una malandronada, es real. Somos una unidad que tiene un premio mundial en medicina. Y tenemos más de 17 premios nacionales en investigación en las áreas. Y toda esta historia empezó por el colon irritable hace muchos años. Y bueno, luego ahora pues tengo la gran fortuna de tener un equipo maravilloso, maravilloso, nunca mejor tuve un equipo así, en el cual el corte de todas ellas no solamente es científico, sino de un humanismo impresionante. Nuestros pacientes, ya sea que vienen aquí por empresas, por colegios, por lo que quieras, o pacientes, nuestra idea es que sienta que viene aquí y le podemos ayudar y lo podemos consentir, porque nuestros pacientes aquí es natural que griten, que pateen, que lloren, ¿ya? Vemos unas historias bien complicadas, ¿no? Entonces tenemos al frente del equipo aquí a Andy, alza la mano Andy, del pelo discreto. Ella es la jefa de las unidades, ¿no? De la unidad de las unidades, ¿no? Tenemos a Paola, que tiene una experiencia brutal clínica. Paola es una psicóloga con posgrados y que inclusive te voy a dar un dato, es de las pocas psicólogas en este lado del continente que todos los días está en terapia intensiva con pacientes a punto de una catástrofe. Y muchos médicos le agradecen que cuando tú le puedes decir a una paciente, sabes que ya no hay más para ti, Paola ha hecho un trabajo con ella muy fuerte. Citlali, que tiene mucha experiencia clínica y que tiene una capacidad brutal para interpretarle a la gente sus sentimientos, que es muy importante. Y Eva, que además tiene psicología social y que nos está dando una visión bien distinta y bien interesante, ya no de las personas, sino de las familias y de los núcleos, ¿no? Yo sí estoy convencido que una empresa es 95% tus colaboradores y 5% el que dirige. Yo estoy súper convencido de eso, ¿no? Esto que están viendo es un cerebro partido de una rata que no veía, se quedó ciega a propósito, la han hecho quedar ciega a propósito. Y esto que ven allí arriba de un amarillo fosforescente muy bonito, es el núcleo para ver de una rata que no era de su raza, que genéticamente estaba muy lejos de ella y que un neurocirujano en Rusia la implantó. Y la rata que recibió el tejido recuperó la vista. Esto es nuevísimo, nuevísimo. Se hizo en el año 2000. Estamos en el 2024. ¿Sabes a qué velocidad vamos? ¿No? Bueno, lo que estás viendo es neuroplasticidad. Y estoy seguro que todos ustedes cuando estudiaron, cuando estudió el señor y cuando yo estudié, me decían, la neuroplasticidad no existe. Neurona muerta, neurona perdida. Y en el área que mi hermana encabeza, ella que es la mejor abogada penalista de este país y que ve médicos, le decían los neurocirujanos, cerebro que abro, cerebro que se echa a perder, y ahora sabemos que no. Y eso es la neuroplasticidad. Si algo ha cambiado en el mundo de las neurociencias, el concepto que ha revolucionado las neurociencias es la neuroplasticidad. ¿Okay? Y a la neuroplasticidad resulta ser que puedes llegar sin fármacos, sin actividades eléctricas, pero con muchísimo conocimiento tuyo, dejándote guiar por expertos y luego tomando el mando tú. Está perfectamente demostrado que esta neuroplasticidad es la capacidad de reestructurarte y adaptarte. Por ahí tendrán algún bicho o bicha o biche que no se adapta y que no se adapta y que no se adapta. Ráscale. Ráscale porque tiene un trastorno de la personalidad, ¿eh? Ráscale de verdad. Y si lo quieres ayudar, ráscale bien, porque muchos de ellos pueden tener un trastorno límite exquisito, tan exquisito que dices, pues si hasta es inteligente. La neuroplasticidad tiene tiempos. O sea, tu cerebro está programado para cierto tiempo destruir. ¿Qué crees que destruye? Lo que no le sirve. Como las parejas tóxicas, así, que se vaya. No. La neuroplasticidad tiene tiempos.
El primero depende de muchas cosas, pero tal vez el primero sea a los 3 años. ¿Mande? Las podas sinápticas son parte de ello, sí. Hay varios tipos de podas. Las podas sinápticas son las más famosas, pero no son las más importantes, pero así se llama, pero las podas sinápticas, ¿no? La segunda es por ahí de los 7, 9 años, depende de cosas, ¿eh? Y la tercera, pues todos no la sabemos, la adolescencia, ¿no? Madre mía, madre mía. Y los adolescentes adelantados, los nuevos, porque antes eras adolescente, pues a los 14, ¿no? Pero ahora desde los 10, hijo. Y luego se te quitaba lo adolescente como a las 18, y ahora tienen 23 y te hacen un berrinche. 50. ¿No? Bueno, yo hoy en la mañana fui a la universidad de mi hijo. ¿Sabes cuándo mi papá se iba a parar en mi universidad? Me iba a mandar a la... ¿Crees que yo le iba a decir a mi papá algo? Creo que no. ¿Y luego qué? Pues también ha cambiado. Ahora sabemos que hay otras podas. Nada más que esas podas ya van dependiendo de ti. Te voy a decir una cosa. Yo super nerd en la escuela, pero super nerd, así. Yo no me iba, bueno, sí me iba, pero me iba de vacaciones y si en el próximo curso había que llevar cardiología, neumología y reumatología, yo me compraba los 3 libros, estoy hablando de mi edad, los 3 libros que se llevaban y en mis vacaciones yo leía los libros y ya que llegaba a la escuela, compraba el libro que usaban los especialistas. O sea, yo nunca tomaba vacaciones. Es más, tomar vacaciones era raro. Me iba a la playa o me iba a esquiar o así, pero me llevaba mi libro, ¿no? Bueno, imagínate explicarle a un nerd así que la meditación te puede ayudar a tu cerebro. ¿Sabes qué decía yo? Claro que no. Sirve más rezar. A la Virgen hay que rezarle. ¿Cierto o no, hermana? A la Santísima Virgen. Vamos a estar en misa en la Guadalupe. Mi cerebro no daba, ¿eh? Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Hoy por hoy, si tú tienes una terapeuta como ellas, si tienes un director de tu mente como él, si tienes un buen profesor de yoga o profesora, o tienes a alguien que te enseña a meditar, ¿qué crees que pasa? Tú vas haciendo tus podas selectivas. Aquí en la unidad tenemos un protocolo en el cual estamos poniendo en nuestro mapa cerebral a gente que no tiene religión y que es totalmente agnóstica, contra gente como nosotros que sí tiene una religión y que le mete a la rezadera. Y estamos buscando en dónde vive el alma. Pero lo único que estamos, entre otras cosas, encontrando ahorita, que la gente, aunque sea agnóstico, si se mete a trabajar en una concentración especial, mejora su capacidad cerebral infinitamente, que no te le da ni un curso, ni unas pastillas, y que muchos fármacos que usamos en neurología y psiquiatría te estorban. Esto es la poda cerebral, ¿no? Luego, ¿no? ¿Cuál es la manera más fácil de que la memoria se te esté yendo? Pues la preocupación, la atención, la respuesta de ese cuerpo a una presión física, mental o emocional. Ya que calificamos todos aquí un poquito, ¿no? Todos la traemos. Pero fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Desmemoria. Hoy sabemos, lo estábamos revisando hace rato, hoy sabemos que el Alzheimer, somos bien buenazos, mira, ya sabemos por qué es el Alzheimer. El Alzheimer nomás da por 2 cosas, o porque lo traes genéticamente, o porque te has inflamado de manera crónica. Pero en el cerebro tenemos una proteína que es líquida. Cuando esa proteína se hace gelatina y se hace dura y ya no circula, haz de cuenta así tus deditos, ya no circula entre tus deditos, sino que se hace como una gelatina. ¿Se acuerdan del pegamento HU? Y se va haciendo así, va separando las terminaciones y entonces la memoria se va. El dato súper complicado es que hoy sabemos que la presión emocional te puede crear enfermedades similares al Parkinson y al Alzheimer. Entonces, hay que frenarlo, ¿eh? Y si tú me dices, es que eso no le pasaba a mi abuelito, tienes toda la razón, pero las podas cerebrales han cambiado y el ambiente ha cambiado. Hoy encontramos cerebros que entre las neuronas tienen plástico. Y hoy encontramos semen recién expulsado de un caballero que viene con plásticos.
y no es de látex, es de otro tipo. Pero ahora también sabemos que hay una cosa que crea esto, que es la polución del ambiente. Hay un programa en la universidad, el programa PUMA, que ha comparado resonancias magnéticas cerebrales de pacientes sanos, como los estamos aquí en esta sala todos. En el momento de la polución ambiental lo meten al resonador magnético y en el momento que hay poca contaminación ya empieza a haber cambios. ¿Ve? Una de las reglas del cerebro es lo que no se usa, se desvanece. Entonces, una de las preocupaciones que tenemos como seres humanos es no usar tantas herramientas que nos quiten memoria. Por ejemplo, hoy día, ¿quién se sabe el teléfono de alguien? Hoy día, ¿quién tiene esta agilidad mental de hacer un cálculo? Yo el de Andrea. ¿No? Entonces, Yo me sé este el tipo de actividades, ejercicios mentales, las vamos mermando, pero eso también estamos mermando nuestra capacidad cerebral. Y ahí van podas, ¿verdad? Sí. Yo solo me sé dos teléfonos de memoria, el de Alejandra y el de Andrea. Pero con eso mi vida está resuelta. No importa dónde esté, pregúntenle a Alejandra. ¿Dónde estás? No tengo la menor idea. La señorita ha sido muy linda. Me traes dinero, por favor. Aquí están las comadres. La amígdala y el hipocampo. Son esas historias de amor y odio impresionantes. Mira, pásame la que sigue. No, antes, ahí está. El hipocampo, dicen hipocampo porque cuando lo descubrieron parecía un caballito de mar. Ay, qué romántico. Nunca le he visto yo que se parezca a un caballito de mar, pero bueno. Y ahí se administra la memoria, toda. Es que Víctor Hugo dice que todo cabe en una cosa que está así, un corazón japonés. Aquí, sí. Toda tu historia está en ese USB. Allí, toda tu historia. Y cuando hacemos reprogramación cerebral, nos damos cuenta cómo el hipocampo dispara unas cosas y a la salida le dice al paciente, ¿de qué te acordaste? Y te dicen unos datos así. ¿No? Alce la mano. ¿Quién se acuerda dónde estaba cuando estallaron las Torres Gemelas? Fíjate, ¿ok? Alce la mano, ¿quién sabe? No nos diga, pero ¿quién sabe qué hizo y celebró sus 18 años? Su cumpleaños número 18. Tú no tenías idea, güey. No, me acuerdo que estaba así. Ahora, yo me acuerdo que me vomitaste. Alce la mano, ¿quién se acuerda qué hizo el 12 de marzo del 2019? ¿Ves? ¿Por qué te acuerdas? Porque hubo una emoción. Porque hubo una emoción. ¿Ok? Ahora, el hipocampo y la amígdala son supraselectivos. Pero el supraselectivo solo ocurre en el cerebro femenino. Con todo respeto para mi queridísima, llamadísima comunidad LGTBQ que estaremos en la marcha, o es cerebro de hombre o es cerebro de mujer. Ahí vamos, ¿eh? Luego, si quieren, un día damos una plática del cerebro de la comunidad, tiene cosas interesantes. Pero aquí no alcanza. Aquí no alcanza. Mis amigas que les gustan las niñas y su cerebro es de niña, pues tienes 2 niñas a la hora del pleito, ¿no? El cerebro de la mujer no es sexista, créanme, si supieran mi historia, yo de género súper abierto. El tema, el cerebro de la mujer es altamente perceptible para esto, por eso la mujer madura así. En el cerebro de una mujer, cuando una mujer te dice, te amo, ha pasado, escucha el dato, ha pasado una milésima de segundo para que, cuando es cierto, para que desde lo más profundo de ella te diga, te amo. Y cuando una mujer te dice te amo, está dispuesta a jugarse lo que quieras por ti, cabrón. Lo que quieras por ti. Es que como Tati, una española maravillosa que dice,
El amor, el mayor riesgo es que te entregas completa y aceptas el riesgo de que te destruya y aceptas el riesgo de que te abandone. Luego se ponen tercas, eso es otra cosa, ¿no? Pero ese es el cerebro de la mujer. Para cuando una mujer le dice a un hombre te amo, el cerebro del hombre tarda casi medio segundo, que en el cerebro es una eternidad, ¿eh? ¿Y qué contesta el hombre? Yo también. Si bien te va. Sí. Porque nosotros nos hacemos unos... Gracias. ¿Qué me quiso Ay, qué decir tu linda. hermana? Gracias. ¿Cuánto no. quieres? Es que tú los intimidas. Bueno, fíjate, esta es la razón por la cual... Hoy que rompiste. Esta es la razón por la cual los cerebros de las mujeres, cuando les da una enfermedad cerebral, se dañan más que los hombres. Y esta es la razón por la cual las emociones de la mujer viajan a una velocidad sorprendente. Y te voy a dar el segundo dato. Cuando una mujer se emociona, le abre una caja especial al hipocampo y le dice, dame toda la información de esto. Y toman unas decisiones tan certeras si no está estresada, ¿eh? Entonces, las emociones en el cerebro femenino con la información adecuada y la capacidad aprendida adecuada y quitando tus cosas. Ustedes han oído de ese famoso libro de Infancia es Destino, de Jean Piaget, ¿no? Pues no es cierto. No es cierto. Porque hoy sabemos que la gente puede modificar su historia. Entonces, cuando alguien te sale con la vaina de que es que a mí mi mamá, es que a mí mi padre, güey, toma terapia, cabrón. Porque que a estas alturas de la vida me digas que quién sabe qué, porque tu papá quién sabe qué, entonces dices, la poda cerebral se le pasó. Después de los 50 años, que aquí casi no hay ninguno, más que aquí mi compadre y yo, se te empiezan a perder las neuronas todos los días, ¿eh? Todos los días, los sesentones como yo, perdemos memoria a paso Pensé que nada más eran las llaves. No, depende. ¿No? Y una persona entre 60 y 70 años ha perdido el 20% de su corteza cerebral. Ahora, yo no te estoy condenando a que seas una viejita loca, ¿no? Te estoy invitando a que en este momento el mejor regalo que te puedes realizar es que hoy supieras cuál es el estado de tu cerebro, con la edad que tienes, y luego saber qué puedes hacer. Y te voy a dar el dato de alarma. El primer daño agudo es la debilidad en nuestras emociones. E interprétalo, reina, ¿eh? Corazón de piedra. O manos de tijera, ¿no? Y el primer daño crónico en el cerebro, pues es la memoria. Perder las llaves no es importante, ¿ok? A veces es un acto de superdefensa. Saber dónde dejaste el coche o dónde no lo dejaste y que estás en el centro comercial a punto de llamarle al seguro, no es problema, esa es desatención, ¿no? Pero sí son dos elementos donde tú, en este momento, que eres útil, que tienes un trabajo, que no sé qué, empieza a preocuparte qué vas a hacer de ti cuando llegues a la edad en que ya no es tan fácil conseguir un trabajo, donde empieza cierto tipo de enfermedades y donde todos los financieros te dicen, sí, pero ¿cómo te vas a retirar? ¿Cómo vas a ahorrar? Y pues el otro día que estaba yo con un amigo mío financiero, muy financiero, en un programa, le decía yo, bueno, ahí te va mi pregunta de financiero, ¿con qué vas a pagar tu demencia? Entonces, ponte a hacer cosas que te permitan o no llegar a la demencia o saber que tu riesgo de demencia es muy alto para que hagas algo, ¿ok? Y esta es la receta mágica. ¿Quieres estar bien de tus emociones y de tus trudas? Coge bien, come bien, duerme bien, ¿no? Pero como empresa no podemos ser responsables de que tengas buen sexo, ¿no? De que duermas bien, pues si te duermes con el teléfono al lado, ¿no? De comer bien, pues no sé, ¿no? Pero sí de que hagamos algo para entrenar a tu mente y la otra, por favor, que se muevan. Está súper demostrado. No necesitamos ejercicio, ¿eh? Actividad física. Necesito que la gente camine mucho. Necesito que la gente trabaje de pie. Necesito que se compren de esos escritores que suben y bajan para que un buen tiempo estén arriba y estén de pie.
Ahora ya sí son muy fifís, que este país ya no es fifí, pero cuando era fifí, hasta había caminadoras, estabas así, ¿sabes? Necesito que hagas ejercicio. Si tu consultorio está en el piso 10, vente caminando, aunque sea el primer día del 1 al 3, pero muévete. El mejor ejercicio que puede hacer una persona es llenar el cerebro de sangre. Entonces, cuando tú estás sentado más de 2 horas, el flujo a tu cerebro empieza a disminuir. Bueno, todo el mundo le ha pasado el mal del puerco, ¿no? Porque el cerebro se va a las tripas, ¿no? O después de un orgasmo. Entonces, esto puede pasar si estás mucho tiempo sentado y te tienes que parar, ¿ok? ¿Qué puede hacer la organización? Pues tú dirás, ¿no? Voy a hacer una pregunta aquí, porque esto es algo muy interesante. Sabemos que esto, sexo, dormir bien, comer bien, entrenar y moverse, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Como si fuéramos y pensáramos como empresarios, ¿cuál sería nuestra responsabilidad cuando tenemos a cargo a una N cantidad de personas donde sabemos que la productividad o nuestra productividad depende de esto? Yo lo que haría sería preguntar, que hubiera ese canal de comunicación abierta, esa empatía con el colaborador y detectar, porque a mí me ha pasado que mis colaboradores me dicen, licenciada, ¿me puede recomendar un psiquiatra? Porque estoy teniendo mucha ansiedad y ya me empieza a afectar. Entonces, lo que yo hago es, no te preocupes, en este momento le voy a hablar a la doctora tal y le voy a decir que te haga una cita para que Tengo una valoración. Perfecto. Pero siempre que haya ese puente de comprensión y siempre les cuento mi historia. Les digo, a ver, chicos, yo desde los 24 años voy a terapia. Desde los 24 años voy a psiquiatra. ¿Por qué? Porque si tú estás bien mentalmente, si tú estás bien emocionalmente, todo a tu alrededor va a estar mejor. Entonces es como abrirles ese canal de, a ver, yo he pasado por lo que están pasando ustedes. Hay que echarle ganas, pero hay que cuidar la mente, así como te cuidas el riñón, como te cuidas el corazón. Claro. ¿Quién más? ¿Quién más me podría decir? ¿Qué podemos hacer para crear esto? Yo lo que he observado es que en las empresas grandes te dan un porcentaje de descuento en determinados gimnasios, hay comedor, y entonces ya con esto ayudan y tienen puerta abierta para psicólogo en esa empresa. Es lo que he observado, que han cambiado, ¿no? Sale más barato creo que pagar las multas que... Nosotros estamos en Camino Real Polanco. Y son de casa. Bien, tenemos un comedor, la verdad, que es... nos ayuda un tema nutriólogo para saber qué darles a los colaboradores que, o sea, coman bien, ¿no? Tienen su barra de ensalada, la parte de las pitas, el arroz, todos los complementos, ¿no? Entonces, por esa parte tratamos siempre de que nuestro comedor sea saludable. Por supuesto es que hay días que rompemos la dieta todos, ¿no? Y disfrutamos la comida. Y a los colaboradores que entran muy temprano, también les ofrecemos un desayuno. Entonces, nosotros tenemos como la parte de comer bien. Y en moverse, semanalmente tenemos actividades pues de baile, de yoga, de hecho, no sé, pausas activas. O sea, llegamos a las áreas y, oye, párate, muévete, estira, cositas así. Y hace poco, no más de un año, creamos una sala de descanso, una sala relax. Entonces, en esa sala hay de todo, ¿no? Desde hay Xbox hasta un billar, hasta libros, hasta un piano. Tenemos para jugar cositas de mesa que a muchos nos ayuda para que la mente se despeje un poquito. Entonces, eso nos ha funcionado, la verdad, bastante bien. Lo que hemos visto es que la mayoría de los esfuerzos se enfocan básicamente en crear políticas para promover esto, ¿no? Desgraciadamente, la información no crea una transformación. No porque estudiemos, leamos, lo tengas, lo repita, lo decretes, o reces, va a crear una transformación. Esa
ese es un problema. Exacto, es una decisión bastante complicada porque tú puedes decirles, lee, estudia, les capacitas y no vas a crear una transformación, ¿no? Datos alarmantes que ya se lo saben, pero finalmente estamos en el segundo lugar, según la OMS, como el país que tiene mayor cantidad de elementos estresores. O sea, nosotros somos, después de China, el segundo que tiene más estrés laboral. Y entonces, todas en nuestras organizaciones es una cascada, porque ahora entendemos que todo esto viene del líder y que la única manera que nosotros podemos transferir el conocimiento es a través del líder. Pero como yo les insisto, desgraciadamente, el conocimiento no crea una transformación. Tenemos 3 formas de cambiar la conducta. La primera es una comunicación interna o la manera intrapersonal, que es entrenar nuestra mente. Que el entrenamiento de la mente no es más que entrenar amígdala y hipocampo. No la parte de la neocórtex. No, la que se entrena es amígdala y hipocampo, porque si no se entrenan esas, no hay cambio, no hay conexiones de adentro hacia afuera que creen en un cambio. Si tú quieres hacer conexiones de afuera hacia adentro, son mucho más complejas. Entonces tienes que acudir a la repetición y eso a veces se queda el hábito, pero no siempre, ¿no? Entonces, los grandes problemas que tenemos en los corporativos básicamente se encuentran en la comunicación y en el liderazgo. Es el 80% del conflicto que tenemos en las organizaciones. Organizaciones ya en esa familia o empresa, comunicación y liderazgo. Y la comunicación y el liderazgo, lo que quiero que me entiendan es que tiene que ver, o sea, hay 2 vías. La comunicación tiene que ver de allá para acá como de aquí para allá. Eso es comunicación, no es dar órdenes, es retroalimentación y estar aprendiendo y conociendo al mismo tiempo que estamos escuchando y hablando. Y la parte del liderazgo, que estábamos entendiendo que el liderazgo ya no se trata de ser buena persona o ser líder o jefe. El liderazgo tiene que enfocarse a gestionar conductas que generen resultados. No sé si quiero que me entiendan muy bien esto, porque finalmente tampoco vas a hacer amigos a la empresa, ¿cierto? Pero, por ejemplo, algo a mí me llamó mucho la atención, que decían en la introducción, y es algo que a mí me pasa, O sea, yo como, y lo sabe Víctor porque me lo ha dicho todo el tiempo, yo como directora general y dueña de la empresa, efectivamente, yo trato a mis colaboradores como me hubiera gustado que me tratara claro, mi papá, claro, mi mamá. claro. O sea, entonces, ¿cómo desencriptas esa creencia o esta idea para entonces implementar otra creencia Justo. y decir, a ver, no soy tu amiga, soy tu jefa o soy tu líder? O sea, o no soy tu papá, ¿por qué te tengo que estar acarreando? porque yo soy muy paternalista, yo soy muy de, ay, no, sí, o sea, como que mi forma de liderar es como si fueran mis hijos. Exacto. Y ahí hay un grave conflicto, que involucramos el liderazgo con las emociones. Y cuando involucramos el liderazgo con las emociones, no estamos liderando con la información que tenemos a la mano para que generemos productividad. Estamos liderando con la información que tenemos en nuestra infancia para sentirnos bien. ¿Sí ya me entienden la gravedad del asunto? Entonces, ¿cuál es la solución de esto? ¿O cuál es la propuesta de esto? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que queremos proponer en ese sentido? Y es donde estamos investigando mucho en ese sentido. Está Helios Bueno, efectivamente es el cambiar el concepto de liderazgo. Tenemos que cambiar el concepto de liderazgo porque necesitamos enfocarnos a la productividad. Sin embargo, hay un dato interesante que me salté decirles. Recursos humanos
tiene una posición de las más feas en la empresa. Porque te hacen el responsable de todo y no te dan el poder de nada. ¿No? ¿Cierto? Entonces, el problema de esto es que no se le invierte a la capacitación porque no hay forma de retribuir o decir, efectivamente logré por esta capacitación este retorno de la inversión. Antes se creía eso, ¿no? No te creen, otra vez, los de recursos humanos. ¿No? Otra vez, a ver, Ya ni les hables, ¿no? No, se la pasan jugando, ponen espacios para que jueguen, aquí necesitamos que sean productivos. ¿Sí me explicó? Ya me imagino lo que el patrón va a decir, sabe que tienes espacio para jugar en el camino real. Entonces, Patrón, ¿eh? Donole. La gente está tan enfocada en creer que está produciendo, está tan enfocada o no tienen confianza, no le tienen confianza a los expertos de recursos humanos, o simplemente no quieren invertir porque no ven un retorno de la inversión. Entonces se hace muy poquito al problema. Se le da muy poquito de visión al problema. Pero también tenemos que entender que nosotros, como recursos humanos, no hemos hecho gran cosa para demostrar que se puede transformar esto. ¿Por qué? Porque no teníamos elementos. ¿Por qué? Porque antes no lo podíamos demostrar. Ahora ya hay una estructura que podemos alinear, básicamente, KPIs, conductas y resultados. Y entonces, antes, ¿qué se hacía? Se tenía el superlíder, se tenían las características de un superlíder, y luego se les enseñaban esas habilidades gerenciales de ese superlíder a la persona. No lo que decía él. Y pues, si agarraban el 20%, ya, con eso estuvieron. Pero el otro 80% no pegaba ese liderazgo. Porque, como les decía, una persona con un conflicto de rechazo, si tú lo invitas a que participe, a que se exponga, es más, o sea, te renuncia, porque lo estás exponiendo, porque en su infancia estás sintiendo que lo están rechazando, y sobre eso va a tomar decisiones. Pero otro que tenía una herida de reconocimiento, pues está fascinado aquí, dándoles, ¿sí me explicó? Entonces, realmente cada uno de nosotros tenemos diferentes conductas que nos atrapan y nos secuestra la amígdala para tomar mejores decisiones. Hoy día sabemos, a través de estos estudios, que cada uno de nosotros somos distintos. Desgraciadamente no sabemos cómo manifestar, ¿cierto? Pero ya sabemos que todos somos distintos. Si ustedes me preguntan si hay una fórmula mágica para ser productivos a todas las personas, la neta es que no la hay. O sea, no hay una fórmula mágica. Pero lo que sí hay son herramientas para poder gestionar las conductas que generen resultados para poder medir esa productividad. Eso sí tenemos. Y entonces eso es algo que podemos mejorar muchísimo cuando empezamos a entender que el liderazgo es gestionar conductas. Cuando nosotros ponemos a alguna persona en un puesto de liderazgo, ya no nos importa su capacidad técnica. Lo que nos importa ahora es su capacidad de liderazgo. Pero la materia prima de liderazgo, ¿cuál es? ¿Cuál será la materia prima de un líder? ¿Cuál? Influir. ¿Pero cuál será la materia prima? ¿Cómo puedes influir? Primero el conocimiento. El ejemplo. La conducta. Si nosotros no entendemos la conducta, nuestra conducta o la conducta del otro, y sabemos cómo es, quién es, cómo reacciona, a qué hora reacciona, cuáles son sus motivaciones internas, cómo son sus interpretaciones, si no conocemos perfectamente la conducta de nosotros y del colaborador, ¿qué vamos a gestionar? Sí, estamos a ciegas. Es como los currículums, te mandan un currículum y está pero precioso. Y llega la persona primera semana y digo, Dios mío, ay Dios mío, ¿no? ¿En qué me metí?
en la primera fiesta, ¿no? ¿Sí me explicó? Llévalos a una cantina y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, Bueno, nosotros tenemos un colaborador que en la primera fiesta, Muy serio y en la primera vez unas guacareadas. no, el No. otro, el que se comió a la de comunicación, entonces, la era su primer día de la chica de comunicación. Fuimos a una fiesta y cuando volteamos a ver, ya se la estaban comiendo delante de todos y me dijeron, no, que la muchacha, no, déjala, se ve que es buena. Y va entonces, llegando. ¿cuál es la solución que nosotros proponemos? Tenemos 4 puntos básicos que tenemos que entender para poder tomar las herramientas de la neurociencia y poder enfocarnos a un nuevo liderazgo. Paso número 1 es un mapeo diagnóstico. Tenemos que mapear el cerebro de cada uno de nosotros para entender cuáles son las conductas de nuestros colaboradores. Tenemos 3 aspectos que influyen en la conducta que podemos observar. Primero, su etapa de vida. No es lo mismo, no son las mismas motivaciones internas e inconscientes de un niño, de un adolescente, de un joven, de un adulto mayor. No es lo mismo. Tienen preocupaciones y tienen acciones distintas. Y no es porque sus preocupaciones se las dé la edad, es porque la edad tiene una edad biológica que está dispuesta para algo en especial. Y si no conocemos para qué está dispuesto el cerebro en esa etapa de vida, entonces lo estamos tratando como a mí me gustaría que me trataran. Pero yo tengo 50 y el muchacho tiene 20, lo que quiere es salir con la novia. Sí, y entonces yo lo quiero liderar de acuerdo a lo que yo creo que es correcto. Y a todos les doy el bono idéntico. Entonces no hay motivación porque no entendemos sus motivaciones internas. Etapa de vida. Segundo es sistema de reacción. ¿Cuál es el sistema de reacción que queda estructurado en su mente si se paraliza, ataca o huye, como su costumbre, su reacción automática, o se enfoca, es disciplinado o tiene voluntad? ¿Cómo es que reacciona este muchacho en estrés o sin estrés? O esta muchacha. Luego, ¿alguien sabe cómo reaccionaría? O sea, podríamos calificar a alguien. Este cuate huye. ¿Cómo sabemos? Porque no termina los proyectos. Ella siempre está a la defensiva. Ella o él procrastina, se está paralizando. ¿Yo lo estoy provocando? Ese tipo de conductas son las que tenemos que analizar. Y la tercera es la interpretación. La interpretación o configuración que hace su cerebro a la hora de entender cómo es que va a reaccionar o cómo reacciona su cerebro ante un peligro o ante una circunstancia emocional. Y de ahí las consecuencias. Si tiene sobreestrés, si tiene pues un sistema estructurado de pensamiento que tiende a, puede ser autismo, puede ser por eso me se me va. Es, justo, ¿no? TOC, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas conductas, cuando entendemos sobre nuestros colaboradores, todas esas conductas podemos guiarlos. Entonces, tenemos para llegar a un lugar, pedimos un Uber. Y tenemos que decirle siempre punto A, ¿dónde estoy? Y punto B, a dónde quiero llegar. Si no tenemos un punto A, es muy complicado darles un punto B, ¿cierto? Entonces, el punto A, ¿cuál es? Mapeo diagnóstico. Segundo, un reconocimiento profundo de nuestro equipo. O sea, entender las conductas de cada uno de nuestro equipo, cómo van a reaccionar, qué etapa de vida tienen, cómo son sus sistemas de reacción. Si nosotros tenemos ese mapeo conductual, tenemos la materia prima para liderarlos, ¿cierto? Tercero, estrategias conductuales del equipo. Hay ciertas personas que son buenas para tal cosa, hay ciertas personas que no son tan buenas para tal cosa. Reúne y haz sinergia de acuerdo a las conductas y conviértete en una estratega conductual. Pero ¿cómo vas a poder ser una estratega conductual? Conociendo primero la conducta y conociendo que las mezclas de ciertas conductas pueden generar sinergias muy buenas o sinergias muy malas. Porque ya sabemos que esta persona y esta persona van a chocar, aunque no se conozcan, pero tú si tienes el mapeo, ya sabes que van a chocar. Y se pueden ahorrar años de volver a contratar a gente porque
igual tú lo estás promoviendo con alguien que va a ser su detractor automático. Entonces, saber manejar las conductas es una de las cosas más productivas que nos puede pasar como líder. Y la tercera es que cada conducta tenemos que alinearlas a los KPIs. No todos los maderas agarran todos los barnices. Tenemos que ser súper clarísimos en que el perfil de puesto tiene que estar alineado a la conducta. Si no tenemos esta referencia de que la conducta, oye, yo necesito a una persona súper fina y delicada para observar detalles. Ya sabemos que hay un área del cerebro que es ganglios basales, que cuando están desarrollados son súper finos en eso. Pero si tú no lo tienes desarrollado, entonces no lo vas a poder lograr. ¿Para qué te pongo ahí? ¿Para qué te arriesgo? ¿Sí me explicó? ¿Cómo vamos a saber eso? ¿En un currículum? ¿Verdad que no? Y bueno, para cerrar esto, todos estamos tan acostumbrados, como lo decían, al liderazgo parental, que finalmente tenemos que cambiar de ese paradigma. ¿Cómo se cambia ese paradigma? Cuando tenemos herramientas conductuales para poder cambiar ese paradigma. Cuando tú tienes el conocimiento y lo aplicas, entonces se crea una emoción y se crea una transformación, porque es conocimiento y acción lo que genera una nueva conocimiento. Pero, ¿y ese conocimiento dónde lo quiero? Ahorita se los vamos a presentar, ¿vale? ¿Qué estamos acostumbrados? Ya teníamos antes ciertas baterías, ¿no? Gallup, DISC, Harsen, ya los tenemos. ¿Qué hacían antes estos diagnósticos? Que son de la Segunda Guerra Mundial, ahí nacieron estos diagnósticos. Lo que hacen es que tienen un super líder y buscan características de ese super líder al cuanto te acercas a él, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que queremos proponer en esta unión que hacemos entre la Unidad de Neurociencias y Naturaleza Humana? Lo que hacemos es que hagan un mapeo profundo. El mapeo profundo, cuando nosotros hacemos un mapeo profundo, podemos entender en un FODA cómo podemos cambiar o cómo podemos entender la conducta de las personas. Ahorita nos va a platicar un poquito el doctor a qué nos referimos con el mapeo profundo. Sin embargo, sabemos que no podemos hacer un mapeo profundo a toda la organización, ¿no? Porque, imagínate, 500 personas, ¿no? Échate el tirito. ¿Y qué crees? ¿A dónde fueron? Pues una cotización de no sé cuántos millones de dólares porque tenemos que hacer un mapeo profundo. No, hay un mapeo que se llama mapeo preliminar, que es a través de un test que es como nosotros llamamos la prueba rápida. Cuando tenemos la prueba, el mapeo preliminar, tenemos el 95% de la conducta de un lado de un mapeo preliminar y luego corroboramos con mapeo profundo. ¿En qué ocupamos los mapeos profundos o cómo recomendamos usar los mapeos profundos? Que es este que están viendo aquí. Tenemos 3 casos básicos. 1, directores de alto nivel, procuren su cerebro, ¿no? Díganle cuánto deterioro cognitivo, díganle qué es lo que pueden aprovechar, qué son las fortalezas de su cerebro, cuáles son las cosas que puede crear con su cerebro. Esa es la primera. La segunda es, no sé si aplican ustedes el test de la norma, que es la primerita, para detectar lo que es estrés postraumático, ¿no? La primerita. Si sale alguien con estrés postraumático, tienes que diagnosticarlo, ¿cierto? Bueno, si tú lo diagnosticas, la norma no te dice diagnostícalo y ya, o sea, no te dice nada más que dice tienes que atenderlo. Pero si tú puedes hacer una entrevista, pues lo que sea, pero si tú haces un diagnóstico profundo, le vas a dar el diagnóstico, le vas a dar qué es lo que provocó ese estrés postraumático, si es que sale ahí, y cómo lo puedes resolver. Entonces, en un diagnóstico les puedes dar toda la solución en un solo test, ¿de acuerdo? Y la tercera, que es el segundo test de problemas psicosociales, cuando sales en un nivel alto, bueno, tienes que también hacer esa prevención. Bueno, pues ahí está también la solución del mapeo profundo, ¿de acuerdo? Entonces, así es como ustedes pueden ver el test, el preliminar que nosotros le llamamos,
que está dividido en 3 fases, que es estructura cerebral, un FODA, fortalezas, debilidades, etapas de vida y cómo son las conductas aplicadas en el trabajo. Qué sí y qué no podemos ayudarnos y cómo podemos hacer una negociación con nuestro equipo. Y ese es el mapeo profundo. Un mapeo profundo es un electroencefalograma cualitativo que nos ayuda a entender cómo es que las vibraciones cerebrales tienen una manifestación en la conducta. No sé si nos quisieras, para ir cerrando esto, doctor Hugo, Sí, platicar un poquito del... es que él llama un tanto superficial, que no lo es tanto, ¿no? Porque es fácil de aplicar y lo fuimos diseñando poco a poco dependiendo de las áreas cerebrales. Esto creo que es un gran logro. Cuando uno va a contratar a alguien y le quieren hacer interrogatorios y los cuadernillos que se venden y todo esto, el índice en medicina, el diagnóstico se divide en sensibilidad y especificidad, ¿ok? Entonces, esos cuestionarios en manos de un no psicólogo tienen muchas fallas, porque todo lo que tú puedes buscar, la persona lo puede modificar. En manos de un psicólogo es diferente, porque inclusive escoge cuál y por qué, y además a la par de que hace el interrogatorio, está haciendo una parte del diagnóstico psicológico, desde cómo entra, cómo se sienta, cómo camina, bla, 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 bla. ¿Okay? Esto no aspira a ser de estos cuadernillos, aspira a ser un documento en el cual, mediante ciertas circunstancias, exploramos las áreas cerebrales que salieron de un montón de datos de aquí. Esto es importante decirlo. ¿Okay? Para que nosotros podamos hacer un mapa cerebral, obviamente lo tenemos, como es medicina, que comparar. Esto lo comparo con qué, ¿no? ¿Esto con qué lo comparo? En medicina, en ciencia, todo se tiene que comparar y todo tiene que ser reproducible. Esto quiere decir que si el señor mañana se muda a Inglaterra y pone una unidad como esta, lo que él mida ya, y basado en lo nuestro, pues tiene que salir igual, porque si no nosotros estamos haciendo algo mal, no él lo está reproduciendo. Entonces, esta prueba es al revés, desde aquí es al revés de la otra, que te digo, de los cuadernillos. Aquí sí vas a encontrar muchas cosas que no es fácil de encontrar en los cuadernillos antiquísimos, como el Harrison, ¿no? El Harrison es una de las pruebas más demostradas que alguien en entrenamiento lo puede modificar. Le comentaba a la vez que estamos ahorita viendo cosas de liderazgo con el ejército mexicano. Y, de hecho, bueno, el ejército mexicano, sus fuerzas especiales acaban de sacar el 2º lugar mundial en actividades que hace el ejército de alto nivel. Le ganaron a los americanos. ¿Ok? Y todo está basado en un tema que soltó una emergencia, porque a lo mejor por ahí se enteraron que hubo una película, Potro, que era una película de cómo te iba de mal en el colegio militar, ¿no? Porque salía todo lo malo, pero no salía nada bueno, y entonces se empezó a crear un tema ahí con el secretario de cómo le hacemos para los liderazgos. Entonces, cuando los metíamos al Harrison y al DPD, no salía nada. Cuando se empezó a meter al mapa cerebral y esto, empezamos a encontrar un montón de circunstancias muy fuertes. ¿Okay? Bueno, un electroencefalograma cuantitativo, y te doy el ejemplo de Potro contra alguien que viene a buscar empleo, es que científicamente es infalible desde el punto de vista que tú lo quieras manipular. No se puede. Como ciencia no es infalible, nada es infalible en ciencia, ¿no? Pero esto no lo puede modificar una persona. Y nosotros lo comparamos con el banco, si este es el paciente o este es el colaborador al que vas a evaluar, ¿no? Nosotros lo comparamos con un banco de cerebros que tienen las siguientes características. Nosotros pertenecemos a una asociación internacional que en este momento llega casi a 1,5 millones de trazos cerebrales de personas que no están, ¿no?, con una enfermedad emocional, porque normal, en cerebro, ¿qué es normal? Sí. Es muy complicado esto, ¿eh? Entonces son los que menos enfermedades o afecciones emocionales o psiquiátricas tienen, obviamente neurológicas, ¿no? No puede ser ninguno, contra los que somos normales de pacientes, no traemos nuestras cosas. Bueno, ese banco está condicionado y entonces cuando evaluamos a un paciente,
su comparativo tiene la misma edad, es del mismo género, o es diestro, o es zurdo, o es ambidiestro, y también buscamos el grado de estudios, porque de las muy pocas cosas para lo que sirven las universidades, ¿verdad? Hay una muy fuerte que en una universidad, cuando tú eres un buen universitario, no importa el número de conocimientos que adquieras, lo que importa son las habilidades cerebrales, la manera de identificar y la resolución de problemas, ¿no? Solo con eso, la universidad está más que pagada, ¿no? Bueno, y es muy importante para nosotros porque un entrenador de caballos que es veterinario y que hizo un posgrado de equinos piensa muy distinto, ¿no? A José Ávila, que es el más caro, el más guau, pero José Ávila no tiene estudios. Es muy buen entrenador de caballos, pero no tiene estudios, el cerebro es diferente. Entonces lo tenemos que homologar. Y la otra cosa que se tiene que tomar en cuenta y que se está ajustando la base de datos es la altura. Nosotros vivimos en una ciudad muy, muy alta, ¿no? La capacidad de oxigenación cerebral es muy distinta, ¿no? Tu familia que tiene hipertensión arterial se va a la playa y no se quiere tomar la pastilla porque la presión está maravillosa, ¿no? Bueno, esto es con quién se compara. Luego, es un electroencefalograma cuantitativo porque no es un electroencefalograma como los que conoces normalmente. Un electroencefalograma normal en una hora te da entre 1000 y 1200 señales eléctricas. Nosotros tenemos aquí 100,000, con lo cual es humanamente imposible analizarlo. Tenemos que usar inteligencia artificial y algoritmos matemáticos. La segunda característica de un electroencefalograma cuantitativo es que podemos mapear la parte metabólica de tu cabeza, de tu cerebro, la parte metabólica de cómo estás usando los neurotransmisores, ¿ok? Evidentemente, un paciente que vive con diabetes, de entrada, ajustamos porque es muy distinto que al que vive con hipotiroidismo, ¿ok? Y hay otras cosas de la parte metabólica, por ejemplo, qué tan rápido consumes tu pastilla natural de la inteligencia. O sea, hay gente que es muy brillante, pero la inteligencia le dura 3 horas en el día, después ya no puede. Y este es un dato fundamental para muchas cosas. La cuarta circunstancia en la cual hacemos análisis y lo comparamos inclusive con lo que ya sabemos de resonancia magnética es dónde están los receptores. Y esto es maravilloso. Nosotros tenemos pacientes que están deprimidos, está perfectamente diagnosticado por depresión, está recibiendo el tratamiento adecuado para depresión, pero no mejora. No mejora porque los receptores están saturados. Entonces nosotros sabemos cómo desaturar estos receptores con actividad eléctrico-magnética, pero es la tercera dato que te da. El cuarto dato que te da es la conexión cerebral, se llaman conectomas. O sea, de dónde a dónde realmente tu cerebro está conectado y probablemente no es a donde debería estar conectado y hay que desviar la conexión o hay pacientes donde hay que sustraerles esas conexiones. Y la quinta se llama tractología. El tracto cerebral es como la carretera por donde viajan todas esas señales. Y ahora en Guadalajara estamos haciendo tractología de resonancia magnética cerebral contra nuestra tractología en pacientes que tienen demencia incipiente, muy incipiente. Nos estamos yendo medio de espaldas, porque tenemos 2 datos muy duros. Uno de esos es los que han fumado mucho, aunque ya no fumen, y los otros son los que llegan a consultarte por alteración de los pulgares. Y adivina de dónde viene la estimulación. De las Exactamente. computadoras. Del celular. Del celular. Entonces, estas son las 5 situaciones que hacen un electroencefalograma cuantitativo. Tiene un dato adicional muy fuerte, que tenemos la capacidad de interpretar la personalidad. Y esto es fuerte, ¿no? Acabamos de tener ahorita un caso que tenemos que manejar con una ética impresionante, porque el trazo cerebral dice abuso sexual. No hay vuelta, es súper claro, y no es el primero. Tenemos muchísimos. Abuso sexual. Y hemos descubierto, al tema de líderes, ¿no?, que los líderes impenetrables, majaderos, golpeadores, con un ego así, que se ponen 5 cadenas y se visten como profetas, y en su historia personal hay abuso sexual.
Mana, te cuento más tarde, espérate, que estoy trabajando. Bueno. No vuelva a traer a mi hermana, lo siento. Gracias, Víctor Bueno. Hugo. Entonces, Una cosa más, sí, no sí. se tienen que desvelar y no duele. Sí, dura aproximadamente 1 hora más o menos el estudio y, bueno, da una cantidad de información, 1 hora y media, 2, para ser exacto. Pero la información que nos brinda este estudio es bastante interesante por el hecho de que podamos mejorar. O sea, como les digo, para llegar a un punto B, necesitamos primero tener un punto A, ¿no? ¿Qué más tenemos? Rápidamente les enseño que todo esto lo metemos en un dashboard. Todo eso lo metemos en una herramienta donde tú puedes ver las conductas de las personas y tú puedes decir, oye, ¿cómo se llevaría él con él? O ¿cómo puedo hacerme llevar él con todo el equipo? Entonces te genera gráficas, herramientas y match para que tú puedas ayudarte en esta conducta. No necesitas ser un experto en psicología, no necesitas ser un experto en nada, porque hoy día nada más con que tú leas la conducta, solamente tienes que aplicar, ¿no? Y bueno, Que se lleve mi portafolio. les quiero hacer una oferta rápida, ¿sí? Que es muy práctico. Estas son las cosas que Tengo nosotros cargador de tenemos para celular aquí. ustedes. Sí, te lo Si dejé. hay algún interés en algunos productos, nada más con que se registren en el QR, va a haber un descuento hasta del 40% en algunas cosas de una vez, para que lo aprovechen, y solamente es los que están aquí presentes, ¿vale? ¿Qué tenemos? Los check-ups, que pueden ser el mapeo cerebral profundo, el mapeo cerebral preliminar o las evaluaciones de la norma, la 1 y la 3, que son las básicas para que tú puedas entender esto, ¿sí? ¿Para qué nos da esto? Porque cuando nosotros ligamos todo esto, podemos ya empezar a crear toda una carpeta de diagnóstico, análisis y solución, ¿sí? La segunda es Pásame el tuyo. lo que es la prevención del estrés y ya las reacciones de lo que tú descubriste. Que tenemos aquí electroestimulación magnética, que eso hoy día es de las ciencias más avanzadas para trabajar lo que es salud, ansiedad sobre todo, estimulación de atención, para el TOC. Bueno, hay muchas cosas que estimula esta electroestimulación para que podamos crear estructuras cerebrales distintas, ¿cierto? Como entrenamientos mentales. Podemos incluso preparar a su equipo para que ellos puedan entrenar la mente de las personas y puedan cambiar estructuras cerebrales y sus reacciones cambien, ¿vale? Y por último, tenemos un taller o es un programa que insertamos en las organizaciones donde les damos mentoría y capacitación continua y constante a líderes. Yo sé que ustedes van subiendo diferentes líderes y nosotros nos vamos preparando en estas herramientas. Les damos la herramienta del dashboard, les damos la herramienta de los diagnósticos y cuando se las damos les enseñamos a usarlas. ¿Para qué? Para que ellos puedan conocerse a ellos, se crean políticas, conocer a su equipo y crear mapas conductuales y luego desarrollar una estrategia con esos mapas conductuales y posteriormente puedan darle evaluación y seguimiento para que puedan alinear las conductas a los KPIs. Eso nosotros llamamos líder nivel 5, que son herramientas aplicadas para que puedan alinear KPIs a las conductas a través del diagnóstico, ¿sí? Entonces, bueno, nos robamos unos minutitos de esto, pero yo les agradezco infinitamente el haber hecho este esfuerzo, su tiempo, su espacio. Espero que esto les haya sido de mucho pues utilidad, que se pueda aplicar en esto, y me gustaría invitarlos a que si le pueden dar podemos hacer un recorrido que tenemos preparado para que ustedes conozcan la unidad de neurociencias, ¿sí? Y podamos robarles 20 minutitos en esta rápida, para que ustedes conozcan esta unidad, ¿sí? Y
Y bueno, pues hay otras personas que vamos a invitarlos también a que si nos pueden regalar, necesitamos estar siempre vinculando la ciencia con las empresas. Ustedes viven la realidad y nosotros vivimos solamente las teorías. Entonces, vincularnos para nosotros es tan importante porque nosotros podemos hacer y crear y enfocarnos más las investigaciones para ser mucho más certeros y mucho más concluentes la ciencia aplicada al liderazgo. Entonces, les agradezco muchísimo, de verdad, estar aquí y bueno, pues damos hoy por concluido esto, no antes sin que existan algunas preguntitas y vamos respondiéndolas. Y hacemos estas preguntitas en otra área, ¿vale? Pero bueno, para ir visualizando las preguntitas. ¿Qué preguntas se pudieran haber anotado por ahí? ¿Quién tiene alguna duda que se quedó? A mí me gustaría saber, por ejemplo, no sé, los estudios que Ajá. hay que realizar en este hospital, cuánto es el tiempo que se tardan. Vale, en el recorrido le vamos a platicar eso específicamente, ¿vale? Pero sí se tienen que hacer aquí, se tarda más o menos 2 horas. Sí. Un poco en el match que haces de liderazgo con el equipo de trabajo, o sea, tendrías que evaluar al equipo de trabajo igualmente que al líder. Sí, se hace un diagnóstico para toda la empresa. Entonces, cuando haces el diagnóstico, tú vas haciendo agrupaciones y vas haciendo un mapa conductual. Ya se está yendo. Y en ese mapa conductual podemos ver cómo son las interrelaciones de cada una de las personas. Porque creo que él quiere que hablemos con alguien más, ¿no? Sí. Que sí. No, yo me quedo, sí. Ya estoy, porque que él se sienta que no. Son 20 personas, son 20 empresas. Le habló a... Los mapeos rápidos se hacen en menos de 10 minutos y se hacen en el teléfono. Sí. Y son, como son preguntas que van dirigidas al inconsciente, no hay manera de modificarlas, ni cómo de modificarlas porque no tiene ningún caso modificarlas. O sea, son preguntas que van... Tiene que pasar. No, ese es un test, es una prueba rápida, sí. ¿Y Romo? El cambio generacional ahorita es, por lo menos creo que es lo que más ha pegado. Los mencionaban, ¿no? Los baby boomers y el que hay tantas ya generaciones que llega, claro, ahorita los últimos chavos ya llegan con una energía muy grande, pero queriendo saber todo, ¿no? Entonces, cuando ya el liderazgo de la gente que ya tiene con las generaciones, es un choque que ahí, digo, no sé si en el mapeo del Dash viene. Sí. A ver, lo que hay que entender es que nuestro cerebro está dispuesto para algo en tiempos y etapas específicas. Está dispuesto para hacer pareja, para la profesión, para el altruismo. O sea, el cerebro tiene su instrucción, sobrevive y comparte tu código cultural, que es preserva la especie a través de la colaboración. Ese es el cerebro, ¿no? Sin embargo, se va mezclando con la cultura y las tendencias de la cultura. Entonces, si los chavos están en esta etapa de pareja, vamos a decirlo así, o de profesión, van a tener esa necesidad de generar profesión o generar una pareja. Sin embargo, las tendencias que hoy ven la tecnológica y tal, tenemos que tomarlas en cuenta porque ahora la manifestación se encuentra ahí. Antes nosotros la veíamos igualito cuando queríamos tener pareja, cuando teníamos que tener profesión. Nuestras costumbres eran otras y queremos siempre igualarlas, nuestra experiencia con las de los chavos de hoy. Simplemente hay que entender las motivaciones internas con las tendencias del día de hoy y empezar a hacer y entablar. Pero ahí viene eso, ¿sí? Bueno, pues hacemos pequeños grupos, ¿les parece? Vamos a hacer